se cuadruplicaron las cantidades de casos. Son pocos, pero es mucho el salto, me parece. ¿O estoy equivocado en esa apreciación, en esa lectura? Sí, efectivamente son pocos, aunque ha aumentado. Habrá que ver si nosotros más o menos veníamos viendo que estaban una tendencia en aumento. Habrá que ver qué pasa esta semana, si se persiste ese número o no. Estamos atentos a ver qué ocurre. Ha aumentado los casos, efectivamente. Ahora, el que sigue habiendo más casos, comparativamente, sigue siendo los casos de influenza, ¿sí? Que es lo que también estuvimos viendo en el transcurso de este tiempo. Uh-huh. En realidad, si uno habla un poquitito de influenza, es algo esperable en este momento. Habitualmente siempre en invierno es donde más casos hay, ¿no? En invierno es el clásico que aumenta un montón. Pero en esta época, en este noviembre, hay un pequeño repunte habitualmente prepandemia. Estamos hablando con datos de la prepandemia. Solía aumentar en noviembre un poquitito, que era una situación relativamente esperable. Lo que pasa es que ahora obviamente estamos más susceptibles, entonces la gente se acerca un poco más, y además la ventaja que tuvimos es que prepandemia no teníamos para hacer un diagnóstico tan preciso y había un solo laboratorio que lo hacía. Ahora ya está distribuido gracias a la tecnología que nos dejó la pandemia. Se puede hacer el diagnóstico más fácil para ahora. Entonces tenemos más diagnóstico, pero seguramente también porque tenemos más posibilidades de hacer diagnóstico comparativamente con otros años, que ahora ya tenemos nombre y apellido, que es la influenza A o la influenza B, que es las dos cosas que están circulando en la provincia de Formosa. En otras provincias que circula más la B, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires está circulando más B, en Córdoba con la tendencia también la B. Pero bueno, ellos son provincias más grandes que tienen más población obviamente y aparentemente tienen más cantidad de casos. Así es. Y esto llevó a algunos directivos de escuelas, de establecimientos educativos, a decirle a los chicos: hay que usar de vuelta barbijo. ¿Es el camino adecuado el volver a usar el barbijo como prevención ante la gripe? Ya no hablo de COVID. Fue una recomendación, en realidad la recomendación del uso del barbijo sigue estando presente, ¿no? Lo único que se había sacado es la obligatoriedad. Estaba el uso todavía y sigue recomendándose. ¿Por qué se recomendó? Es más, fuimos a evaluar, por también pedido de las instituciones, se hizo una evaluación local y obviamente primero la recomendación inicial fue no suspender las clases, porque también por ahí se planteó como una posibilidad por parte de los padres si se podía suspender o no. No hay una indicación de suspender, sí, a que la persona que tiene síntomas o no concurrir, que es lo ideal, porque si tenés fiebre, estás con tos, no hay que concurrir, tiene que hacer reposo para recuperarse. Y el uso del barbijo es una buena medida, porque obviamente nos enseñó la pandemia que el barbijo funciona mucho mejor, inclusive para prevenir la gripe. La gripe tiene más impacto en el uso del barbijo que el COVID, porque el COVID se transmite mucho más fácil que la gripe. La gripe le cuesta un poco más transmitirse, y a su vez si usa el barbijo, mucho peor la transmisión. Por lo tanto, es una buena indicación, una buena práctica el uso del barbijo en los niños para cortar los casos que estaba habiendo en esos lugares. Pero siempre es una recomendación, no una obligatoriedad. Y nosotros no estamos obligando, es una fuerte recomendación. Después cada institución es libre de hacer. Por ejemplo, en el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Evita y otros hospitales, institucionalmente se decide la obligatoriedad para la atención de los pacientes, porque obviamente todo personal de salud que atiende a un paciente a veces no sabe por qué ocurre el paciente inicialmente. Claro. Desde un consultorio te enterás que viene por fiebre y tos, y bueno, estuviste atendiéndolo sin barbijo. Entonces, nosotros ya instituimos obligatoriedad. O sea, todo el personal de salud hoy trabaja con barbijo nuevamente. Nosotros, por lo menos en la alta complejidad en la Evita, lo hemos institucionalizado así, pero es una cuestión interna institucional. Si después cada otra institución, sea de salud o no, o educativa o no, decide hacerlo, bueno, cada uno tiene la posibilidad de hacerlo. Nosotros del Ministerio hacemos una fuerte recomendación de su uso,
no solo por COVID, sino por estos casos de gripe de ahora. ¿Cómo está viniendo desde que se lanzó esta nueva vacunación contra COVID? ¿Cómo ha respondido la población? Digo, ¿cuáles eran las expectativas y cuál es el resultado? Hasta ahora bastante bien, en virtud de que creemos que los que se están vacunando ahora, que respondieron rápido al llamado, son los más responsables. Los más responsables son los que primero fueron a aparecer. Entonces, esa primera oleada de pacientes o de personas que se acercaron, creemos que son los que más cumplen. Hay que ver el transcurso de esta semana, que una vez que ya los que más cumplen se acercaron, qué pasa con los más remolones, a ver si aparecen y se acercan. Habrá que evaluar el transcurso de la semana. Pero si tuviera que calificar esta nueva etapa de vacunación contra el COVID, ¿cómo sería? Hasta ahora va bien, la verdad que va bien. Podría ir mejor siempre. Siempre puede ir mejor, yo siempre quiero que la gente se acerque todo y todos se vacunen todo, pero bueno, obviamente por disponibilidad de tiempos y... ¿Qué laboratorio están utilizando para inmunizar ahora? Ahora se está usando la Pfizer y la Moderna, que son las dos vacunas aprobadas. ¿Y la persona que va a vacunarse puede optar por una o por otra? Si hay disponibilidad del vacunatorio, así es, sí. Bien, bien. Doctor, buenos días, le saluda a Rocío y la consulta va que debido también a los casos que tenemos del reporte nacional, también se ha incrementado un 9%, son porcentajes bajos, pero es la segunda semana consecutiva que siguen incrementándose los casos de COVID. La consulta va si esto se trataría de una nueva subvariante de Omicron o una nueva cepa, si tiene alguna información al respecto. Creemos que se debe a eso, es más, esa tendencia se la viene viendo en realidad hace un buen tiempo, por eso uno de los tantos motivos por cual se agrega este refuerzo, ya tercer refuerzo, es justamente porque se veía la tendencia en aumento de los casos, que comenzó inicialmente en otros países como Europa, donde tienen muy buenos datos, ya tenía un aumento en el número de internación y el aumento en el número de fallecidos por COVID. Más esa tendencia que teníamos nosotros, un aumento en el número de casos, más que las últimas dosis o los últimos refuerzos ya pasaron más de 5 a 6 meses, entonces se proyectaba que en el verano podría haber un aumento como pasó en otros años. Entonces, si iba a haber una proyección de aumento con una vacunación previa de más de 5 a 4 meses, entonces, y el aumento de casos que ya estaba habiendo en Europa, ante esa eventualidad, con estas nuevas subvariantes, se decide, por lo tanto, agregar este tercer refuerzo en virtud justamente a este contexto actual. Y no esperar que haya muchos casos para salir recién a hacer el refuerzo. Bien. Pero ideal sería llegar si es que sigue aumentando, con una población ya vacunada previamente, que es lo que probablemente pueda llegar a ocurrir en el verano, porque va a haber mucha circulación de personas, no solamente por el Mundial, que muchos van a tener la suerte de ir, sino también por Brasil, mucha gente se va a ir al exterior, y bueno, ante esa eventualidad va a haber mucha circulación dentro del país también, por supuesto. Entonces hay una comprensión de parte de salud de todo del país que creemos que va a aumentar los casos, no sabemos cuánto. Eso es lo único que no se sabe, porque hay subvariantes nuevas. Ahora, hace poquito también se aisló en Alemania otra subvariante más, así que bueno, hay que ver qué impacto tiene eso en el aumento de casos. Bien. El doctor Violini, como siempre, muy amable en atendernos. Gracias. No, por favor.